Saludos a todos los estudiantes, profesores y familiares que hoy nos acompañan para seguir compartiendo saberes matemáticos. En este grado aprendimos una correspondencia que existe entre dos conjuntos, pero que tiene una relación muy importante. Que al primer conjunto se le asocia un único elemento del segundo conjunto. ¿Recuerdas qué nombre recibía esta correspondencia? Sí, las funciones. Y específicamente en este grado estudiamos las funciones lineales, o sea, aquellas funciones que su forma, su ecuación, se corresponde con una ecuación lineal y su representación gráfica es una recta o línea recta. Entonces, demos comienzo al tema de hoy. Consolidación sobre las funciones lineales. Vamos a comenzar recordando algunas de las propiedades y características que identifican a este tipo de función. ¿Recuerdas? Las funciones lineales, su forma, su ecuación es y igual a mx más n, que también podemos decir f en x igual a mx más n. No necesariamente con la f, con cualquier letra del alfabeto. Bien, pero los elementos que intervienen en esta ecuación, ¿quiénes son? ¿Quién es m y quién es n? Sabes que x es la variable independiente y y depende de los valores de x. Entonces, ¿quién es m? La pendiente de esta función. Bueno, y la pendiente no es más que la inclinación de la recta. ¿Y n? ¿Quién es n? N es el intersecto con el eje de las ordenadas. Ese punto donde la recta corta al eje y. Y sus coordenadas son siempre 0, punto y coma, y. 0 es el valor siempre de la abscisa y y es un valor de los números reales en el eje vertical, el eje y o eje de las ordenadas. Pero la inclinación de la recta que nos aporta, pues nos da la pendiente cuando la función crece o decrece, su comportamiento, que también conocen la propiedad como monotonía. Fíjate que cuando la pendiente es menor que 0, la función decrece. Si analizas de izquierda a derecha, a medida que van aumentando los valores de las abscisas, van disminuyendo los valores de y. En el caso en que m es mayor que 0, a medida que aumentan los valores de la abscisa, también aumentan los valores del ordenado de y. Y cuando m es igual a 0, ¿qué es lo que sucede en este caso? Pues la función es constante. Para cualquier valor que tome la variable x, se mantiene el mismo valor de y. Entonces, vamos a continuar resolviendo un ejercicio que aparece en tu libro de texto. Por eso, todos vamos rápidamente a buscar en el libro de texto el ejercicio 42 de la página 359 y 400. Rapidito, espero que todos localicen este ejercicio en su libro de texto. Dice el texto de este ejercicio: en la gráfica se ha representado la variación de temperatura de dos sustancias, A y B, a partir de las 9 a.m., las 9 de la mañana. La ecuación que describe el comportamiento de la variación de temperatura de la sustancia B es T igual a menos 5 cuartos T más 20.
Si observas la gráfica, vas a identificar quién es la T mayúscula y quién es la T minúscula. Fíjate que la T mayúscula está expresada en grados Celsius. Por tanto, está indicando los valores de la temperatura. Y la T minúscula está indicando las horas. Estamos observando dos procesos, porque son dos sustancias en que hay cambios de temperatura según transcurre el tiempo. ¿Correcto? Siempre tienes que interpretar la orden del ejercicio, lo que nos plantea el ejercicio para entonces poder resolver los incisos que en él aparecen sin ninguna dificultad. Veamos qué plantea el primer inciso. Identifique marcando con la letra correspondiente al lado de cada semirrecta cuál es la gráfica de A y cuál la de B. Argumenta. Fíjense ustedes solo conocen en este caso que la sustancia B, la ecuación que indica el proceso de cambio de temperatura de esta sustancia, está dada por menos 5 cuartos T más 20. Y usted tiene que identificar cuál de esas dos semirrectas se corresponde con esta sustancia. A la vez que identifique una, la otra, por supuesto, es de la otra sustancia. Entonces, analicemos. Si estamos hablando de comportamiento de esta semirrecta, vamos a analizar entonces el valor de M, de la pendiente, que en este caso es negativa. Anteriormente recordamos que si la pendiente es negativa, la función decrece. A medida que van aumentando los valores del eje de las abscisas, ¿qué va pasando con los valores que están en el eje vertical, en el eje de Y? Van disminuyendo. ¿En cuál de las dos semirrectas ocurre esto? Si analizas la inclinación de ellas, fíjate bien que tendría que ir de izquierda a derecha disminuyendo la semirrecta. En este caso, indiscutiblemente, sería esta semirrecta, la que acabamos de identificar. Entonces, esta sería la sustancia B, el proceso de la sustancia B, y el otro sería el proceso de la sustancia A. No era tan complicado, ¿verdad? Espero que hayas podido entender y resolver este inciso. Vamos a darle paso al otro inciso. Recuerda siempre leer detenidamente la información que nos aporta el inciso para interpretarlo y luego, con los conocimientos que poseemos, poderle dar solución. Veamos el inciso B. Dice, ¿cuál era la temperatura inicial de cada sustancia? Recuerda, tenemos solo la ecuación de la sustancia B. Ya sabemos en el gráfico qué semirrecta corresponde al proceso de cada sustancia. Pero nos preguntan cuál es la temperatura inicial. Si observamos en el gráfico, no tenemos los valores de la temperatura cuando inicia el proceso en cada una de las semirrectas. Pero, ¿quién indica ese valor? Ya recordamos que el intersecto de las rectas con el eje Y es el valor de N. ¿Conoces algún valor de N? Sí, ¿cómo no? El de la sustancia B, el de su ecuación, que es 20. Entonces, podemos decir que 20 es el valor de la temperatura inicial para la sustancia B. Pero, ¿cuál será el valor de la temperatura inicial para la sustancia A? ¿Qué necesitas saber? ¿Tienes otros valores? No. Entonces te es necesario para la sustancia A hallar su ecuación. ¿Recuerdas cómo se determina la ecuación de una función lineal dado su gráfico? Si no conoces ni el valor de M ni de N, vamos entonces a recordar este algoritmo de trabajo. Para hallar la ecuación, que su forma es y igual a mx más n, para hallar el valor de m,
dado el gráfico de la función, es necesario tener dos puntos que pertenecen a la función, o sea, dos puntos por donde pase la recta de esta función. Para entonces denotar estos puntos, como son dos puntos, le llamamos a uno, a un par ordenado 1 y al otro par ordenado 2. Por eso es x sub 1, punto y coma, y sub 1, y x sub 2, punto y coma, y sub 2. Para luego poder calcular con la ecuación que permite el cálculo de la pendiente de una función, que es la diferencia de las ordenadas y de las abscisas. Es el cociente entre la diferencia de las ordenadas y la diferencia de las abscisas. Debes recordar esta ecuación. Vamos entonces a utilizar esto que acabamos de recordar para darle solución a nuestro inciso. En la sustancia A tenemos dos puntos que pertenecen a la función. ¿Quiénes serán estos puntos? Vamos a ver. Tenemos el punto 2, punto y coma, menos 15. Fíjense que ahí están ubicados los valores de la abscisa y de la ordenada. Y por él pasa la función que representa el proceso de la sustancia A. Y el otro punto es el punto por donde la recta corta al eje de las abscisas, al eje X. Y sus coordenadas son 3, punto y coma, 0. Recuerda, estos dos puntos tienen que pertenecer a la función que representa el proceso de esta sustancia. Vamos a denotar a cada una de la abscisa y la ordenada de estos pares ordenados como X, punto y coma, Y sub 1 y el otro punto X2, punto y coma, Y sub 2. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a aplicar la ecuación que recordamos. Vamos a sustituir estos valores. Mira, observa bien. Aparece el signo menos de la operación que identifica la diferencia entre las ordenadas de cada par numérico. Pero aparece también que la ordenada o el valor de Y para el primer punto es menos 15. Por eso tenemos que diferenciar el menos de la operación del signo negativo que tiene el número. Por eso aparece entre paréntesis. En el caso de las abscisas no ocurre esto porque los dos son valores positivos. Efectuamos por cálculo, que ya ustedes saben trabajar desde el año pasado, desde el curso anterior, con números racionales, y nos da entonces la pendiente 15. Nos da positivo. Hasta ahora solo tengo que la ecuación es T igual a 15 por T más N. Me falta entonces encontrar el valor de N. ¿Recuerdas cómo hacerlo? Bien, vamos entonces a volver a sistematizar este procedimiento o algoritmo. Para hallar el valor de N, ¿qué puedes hacer? Muy simple, sustituir uno de los puntos en la ecuación que ya obtuviste, que solo le faltaba el valor de N. Luego sustituyes uno de los dos, el que tú decidas. Luego vas a despejar N y, por supuesto, calcular su valor. Ahí te aparece el despeje, pero solo cuando tú sustituyas es muy rápido. Vamos a retomar el ejercicio entonces para terminarlo. Bien, yo elijo sustituir el par 3, punto y coma, 0, porque como los valores son positivos, no voy a cometer muchos errores con los signos. Voy a sustituir. Sustituyo, efectúo el producto y luego despejo N. Nos dio que N es menos 45. Ahora yo puedo decir que la ecuación que representa el proceso de cambio de temperatura en la sustancia A es T igual a 15T menos 45. Ya
le dimos respuesta a este inciso en el tema de hallar la ecuación. Pero nuestro inciso hablaba de cuál era la temperatura inicial. Bien, ya habíamos ubicado 20. Ahora obtuvimos menos 45, el valor de N, para el caso de la sustancia A. Por tanto, yo puedo decir que la temperatura inicial para la sustancia B era 20 grados Celsius y para la sustancia A, menos 45 grados Celsius. Y ahora sí tenemos la respuesta de este inciso. Pasemos al otro inciso. Dice el otro inciso: ¿cuál de las sustancias es la que se enfría? Argumenta. Retomemos las dos ecuaciones que ya tenemos. Nos están preguntando cuál es la que se enfría. Si se enfría, va disminuyendo su temperatura. Con el análisis de los gráficos, yo puedo responder, pero también puedo hacer un análisis con respecto al comportamiento de las pendientes en la ecuación. Recuerda que decrece aquella que su pendiente sea negativa. Y si la temperatura va disminuyendo, entonces se va a corresponder con la sustancia B. ¿Por qué? Porque a medida que va transcurriendo el tiempo, la temperatura va disminuyendo, por tanto, se va enfriando. Vamos a ver el otro inciso. Miren el otro inciso. ¿A qué hora cada sustancia alcanzó los 0 grados Celsius? ¿A qué hora? No preguntan cuántas horas transcurrieron. Nos están pidiendo una hora específica. Bueno, ¿y qué significa que alcanzó los 0 grados Celsius? ¿Recuerdas esta otra propiedad que podemos determinar en las funciones? Vamos a hallar el valor del tiempo que transcurre para que la ordenada sea 0. O sea, vamos a hallar el valor de la abscisa cuando la ordenada es 0. En las dos funciones. Vamos a recordar el procedimiento. No es más que calcular el 0 de esta función. Recuerda que es simplemente sustituir el valor de y por 0 y luego calcular el valor de x. Porque este es el intercepto de la función con el eje de las abscisas. Ese es el valor del 0 de una función lineal. Observa que te presentamos los diferentes casos, porque el 0 puede tomar diferentes valores. Fíjate que cuando la función es constante, no tiene 0, porque la función, en este caso su representación gráfica, no intercepta al eje de las abscisas. Fíjate que es paralelo al eje horizontal, al eje Y. Entonces vamos a darle comienzo a resolver el inciso. ¿A qué hora? Vamos entonces a observar que en el caso de la sustancia A, yo tengo el tiempo. Tengo que al cabo de 3 horas, el valor de la ordenada es 0, alcanza los 0 grados Celsius. Tengo el par 3 punto y coma 0. Y en el caso de la función B, no lo conocemos, ¿verdad? Entonces tenemos que calcularlo. Vamos a aplicar el procedimiento que explicamos anteriormente, sustituyendo la temperatura por 0 en la ecuación de la sustancia B y calculando el valor del tiempo. Los cálculos son muy sencillos. Ustedes saben despejar, ¿verdad? Fíjate que vamos a dejar en este caso la variable t minúscula, que es el que representa el tiempo, en un miembro sola. Vamos a transponer los otros elementos para el otro miembro con su operación inversa. El 20 que está adicionando pasa sustrayendo y el menos 5 cuartos, que en este caso está multiplicando, pasa dividiendo.
y efectuamos los cálculos y nos da en este caso que, el tiempo, rectifico, es 16 horas. Quiere decir entonces que para el caso de la sustancia A han transcurrido 3 horas y para el caso de la sustancia B han transcurrido 16 horas. Pero la pregunta dice, ¿a qué hora? ¿Recuerdas que en el enunciado de nuestro ejercicio decía que este proceso había comenzado a las 9 de la mañana? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Sí, no lo pienses más, determinar la hora específica. ¿Cómo? Adicionando el tiempo transcurrido a las 9 de la mañana. Si comenzó a las 9 de la mañana el proceso y transcurren 3 horas, sería a las 12 del mediodía, cuando la sustancia ha alcanzado los 0 grados Celsius su temperatura. Bien, y en el caso de la sustancia B, han transcurrido 16 horas. Quizás te es difícil adicionar el 16 porque te dará un valor que vas a tener que identificar luego. Pero puedes dividir. Si transcurren 12 horas más, serían las 9 de la noche. Pero cuando le faltan 4 horas para hacer las 16, entonces sería a la 1 de la mañana. De esta manera ya puedes responder este inciso. ¿Viste qué interesante? Hay que leer muy bien qué nos piden, qué tenemos y cuál es el procedimiento a aplicar para obtener la solución correcta. ¿Qué plantea el último inciso? Que lo vamos a indicar para que ustedes solos sean capaces de resolverlo. Observa bien, dice, a las cuantas horas de iniciada la medición, las sustancias A y B alcanzaron la misma temperatura y de cuánto fue. Tenemos que ir dividiendo la información que nos solicitan. Nos solicitan a las cuantas horas de iniciada la medición alcanzaron la misma temperatura. Observa tu esbozo del gráfico. Fíjate bien que las dos sustancias alcanzan la misma temperatura en un punto, se cortan en un punto. Y ahí nos están pidiendo a las cuantas horas. No nos están pidiendo a qué hora, ahora nos dicen a las cuantas horas. ¿Cuántas horas han transcurrido cuando las dos sustancias alcanzan la misma temperatura? En este caso, estamos hablando de cuando han transcurrido 4 horas. Luego entonces nos piden que cuánto fue la temperatura. Les decía que quiero que ustedes solos en casa sean capaces de calcular cuál es ese valor. Piensen bien, si ya conocen el valor de la abscisa, cómo calcular el valor de la ordenada. Ya en un procedimiento anterior lo hicimos similar para hallar un valor desconocido. Bien, ya ustedes tienen la ecuación de las dos funciones. ¿Qué tendrían que hacer entonces? Bastaría con que ustedes sustituyan la abscisa 4 en una de las dos ecuaciones. Hasta aquí, hoy hemos estado consolidando las funciones lineales. Recuerda que existen otras propiedades de las que hoy no hemos estado hablando, como el dominio de la función y la imagen de la función. En este caso, la función lineal. El dominio son todos los elementos que se corresponden con el primer conjunto, ¿recuerdas? Y la imagen son los elementos que se corresponden con el segundo conjunto. Pero bien, como estamos hablando de una función lineal, recordemos que en este caso tanto el dominio como la función pertenece al conjunto de los números reales. Entonces,
Me despido de ustedes hasta un próximo encuentro, solicitándole y advirtiéndole que debemos cumplir con las medidas higiénico-sanitarias para no contagiarnos con el COVID-19. Nos vemos en el próximo encuentro.